días a todos. ¿Se oye? Sí, vale. Antes de comenzar la inauguración oficial del acto y pasar la palabra al vicerrector de la Universidad de Valencia, nos gustaría empezar leyendo un poema del escritor norteamericano Kim Stanley Robinson, uno de los nombres más importantes de la literatura de ciencia ficción contemporánea. Solamente leeré un breve fragmento extraído de una exposición que actualmente está abierta en el CCCB de Barcelona y que pensamos, junto con José Miguel Soriano, codirector de las jornadas, que podría ser una bonita introducción a estos 2 días de debates. Además, también queríamos informaros de que en la carpeta de bienvenida encontraréis un ejemplar del monográfico Arte y Sostenibilidad y un marcapáginas con la bibliografía que hemos preparado como complemento a las jornadas. Es la primera revista en español dedicada enteramente a este tema y, como veréis, contiene interesantísimos artículos y recursos útiles que esperamos podáis disfrutar y aprovechar después del curso. Leo el texto de Kim Stanley Robinson. Se titula Piénsate como planeta. El 50% del ADN de tu cuerpo no es ADN humano. Considera lo que esto implica. Significa que eres un ecosistema complejo, como un bosque o un pantano. Existes como las medusas en el océano. La tierra entra y sale de tu interior a cada respiración. Así que, cuando hablas de tu planeta, estás hablando de tu cuerpo. Siéntete como un bosque, el viento soplando entre tus hojas. Todas esas especies bailando juntas dentro de ti. Imaginarlo puede marearte un poco. No parece que vaya a ser posible. Y a pesar de todo, es posible, durante un rato, aunque no sepas cómo. Vuelves a respirar, sigues. Así que, aquí y ahora, en este singular momento, permítete explorar algunos aspectos del presente, algunos futuros posibles. Acuérdate de sentirte una medusa en el océano. Siéntete bosque, viviendo con todos los demás dentro de tu cuerpo. Imagínate habitando alguno de estos escenarios donde estás a punto de entrar y entonces toma algunas decisiones sobre qué hacer, cómo avanzar. Piénsate como el planeta. Gracias. Piénsate como el planeta cambia de perspectiva, ¿no? La mirada, y de eso creo que es de lo que vamos a tratar esta mañana aquí, de cambiar perspectivas. Bon dia, buenos días, benvinguts y benvingudes a estas jornadas sobre sostenibilidad de instituciones culturales impulsando una cultura sostenible. Bienvenido, Miguel Ángel Moratinos, exministro, pero sobre todo en este momento presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Bienvenida Carmena Moraga, directora general de Cultura y una persona que, como sabéis, está muy implicada en el mundo de la cultura y de la sostenibilidad también. Bienvenido Josep Bort, diputat de Medi Ambient de la Diputació de València y que, per tant, té una responsabilidad política central en el ámbito de las jornadas que nos ocupan esta mañana. En primer lugar, le voy a dar la palabra precisamente a Josep Bort per a que nos doni la benvinguda. Josep, tens la paraula. Moltes gràcies, vicerector, directora general, senyor Moratinos. Benvinguts i benvingudes tots i totes a aquestes jornades i gràcies per haver triat la nostra terra per la celebració d'aquestes jornades. Bien, pensando en lo que les podía contar en esta breve presentación, pues, lo primero que se suele hacer es coger el programa para verlo con detalle y con la calma que el día pocas veces te permite. Tengo que confesarles que la primera impresión al ver el programa me sentí un poco contrariado. Empezaron a surgirme incógnitas que seguro que ustedes tienen más que resueltas, pero que yo todavía no me había enfrentado a ellas, al menos no con la cultura como marco. ¿La cultura en la sostenibilidad o la sostenibilidad en la cultura? ¿La cultura para la sostenibilidad o la sostenibilidad para la cultura? ¿Una cultura sostenible o una cultura por la sostenibilidad? Las palabras importan mucho.
y más en el mundo de la cultura, que les voy a decir a ustedes. Con el título Sostenibilidad de instituciones culturales y el marco de la Red Española de Desarrollo Sostenible, pensé que las jornadas tratarían de cómo las instituciones culturales pueden ayudar a implementar los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar una verdadera cultura de la sostenibilidad. Pero cuando se empieza a hablar de retos y oportunidades para el sector cultural o de liderazgo y apropiación del discurso en las instituciones culturales, uno no puede dejar de tener una ligera sensación de mercantilización de la sostenibilidad que a mí me genera cierta angustia. No digo que no sea necesario, es una aproximación que supongo necesaria, pero no es la mía. Al menos no es la que a mí me motiva y me hace mover cada día por un mundo mejor, más justo y más sostenible. Después de esta primera reflexión, pues me sorprendí para bien cuando profundicé un poco más en el programa que van a desarrollar ustedes. Vi la dimensión cultural de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o políticas culturales para avanzar en la Agenda 2030, e incluso también el arte y el desarrollo sostenible. En ese momento uno respira, ¿no? Porque al ver que los orígenes no estaban perdidos, y seguramente había sido mi ignorancia la que me había jugado una mala pasada en esa primera lectura del programa. Aquí es donde no nos podemos perder. Tenemos que ser capaces de implementar los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar una verdadera cultura de la sostenibilidad. Una cultura de la sostenibilidad capaz de compensar la cara perversa de la globalización, su vertiente más egoísta, más devastadora, más irresponsable, en pro de una cultura global de especie. Como especie, los humanos hemos demostrado ser capaces de las mayores atrocidades jamás pensadas, pero como especie también hemos hecho verdaderas maravillas. Hemos conquistado la Tierra, dicen que hemos ido a la Luna y hemos descubierto e inventado una y mil cosas de gran provecho para la especie humana. Ahora, más que nunca, es necesario que empecemos a pensar y a actuar como especie que forma parte de un ecosistema global. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un marco perfecto para desarrollar e implementar una cultura global de la sostenibilidad que necesariamente tiene que estar por encima de todas las políticas y todos los gobiernos si queremos tener alguna oportunidad en este planeta. Y claro está, no podrá ser sin la sostenibilidad de la cultura y de las culturas. Como preguntaba un viejo uruguayo en la Conferencia de Naciones Unidas de Río+20, ¿estamos gobernando la globalización o la globalización nos está gobernando a nosotros? No tengo ninguna duda de que en la era del mercado globalizado faltan altas políticas globales que piensen en el futuro de la especie de forma unitaria. Este tendría que ser el horizonte para todos, pero tenemos que cambiar demasiadas cosas. Tenemos que dejar de pensar en nosotros por encima de los demás. Tenemos que hacer que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestra hoja de ruta. Y por eso es tan importante la forma en que nos aproximamos a los mismos, el modo en el que los interiorizamos y cómo los comunicamos y los introducimos en la cultura. Porque las palabras importan mucho. Elijo la esperanza, el respeto y la responsabilidad. Espero que así sean estas jornadas. Piénsense como el planeta. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Josep. A continuación tiene la palabra Carmen Amoraga, directora general de Cultura y Patrimonio de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura y Patrimoni. Por favor, Carmen. Miguel Ángel Moratinos, presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Antonio Ariño, vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia y amigo. Diputado de Medio Ambiente, Josep Bort. Asistentes a estas jornadas, amigas y amigos, buen día, buenos días. La cultura es narración.
Los humanos construimos narraciones que dotan de significado nuestra vida presente, pero que sirven también para conocer nuestra vida pasada y que será fundamento para construir la sociedad del futuro. Somos cultura, heredamos cultura y transmitimos cultura. Forma parte de la cultura de nuestra carga genética. El componente cultural preside cualquiera de nuestras acciones y lo que tenemos que hacer es administrar ese componente cultural en beneficio de un desarrollo social y sostenible. Y eso es precisamente lo que nos ha reunido aquí en estas jornadas, que marcarán sendas y abrirán caminos para impulsar una cultura sostenible. Hemos de tener claro que hoy no podemos pensar que el crecimiento económico conduce a un desarrollo de los países per se. Ni tan siquiera puede haber un desarrollo si este no es sostenible. Un desarrollo que permita tener economías éticas para sociedades inclusivas que respeten el medio ambiente. La Agenda 2030 nos ha de llevar a repensar y repriorizar nuestras políticas y, sobre todo, nuestras actuaciones como ciudadanos. No se trata de un mal buenismo, sino de una decisión inequívoca de transformar el mundo en el que vivimos para que nadie se quede atrás. Tenemos que construir una nueva cultura que apueste por una visión global y conectada de un mundo en permanente transformación hacia un desarrollo sostenible que fomente una ciudadanía global, formada y crítica. Por eso es imprescindible, y si no es así, no será real y profundo el cambio, que el desarrollo sostenible esté ligado a la cultura. Las instituciones que representáis y represento tenemos un poder positivo y una alta capacidad de influencia social para lograr romper con el statu quo actual y trabajar por una sociedad donde la cultura ejerza su papel de reconstrucción de la sociedad. Por eso, estas jornadas son un punto de referencia que nos empuja a todos nosotros y nosotras a convertir a la cultura en el vector del cambio y en un vector imprescindible de la transformación del mundo y en un eje estratégico que está presente en cada uno de los objetivos con una visión clara de empoderar a la ciudadanía como personas de una sociedad culta y avanzada. Nuestro papel, desde mi punto de vista, es integral y primordial. Desde el ámbito global, conectando la cultura al desarrollo sostenible como binomio inseparable, si hablamos de que tiene que haber una integración de las tres dimensiones, social, económica y medioambiental, la cultura es la única que puede conseguir que esto selle estos principios de una manera permanente y sostenible en las personas. Pero además, tenemos que ver que a través de la creatividad que vosotros y vosotras representáis, ha de ser la fuerza de esta transformación tan necesaria. Además, a nivel interno, en nuestro propio territorio, la cultura sostenible ha de tener como objetivos, por un lado, el fortalecimiento de una ciudadanía crítica y, por otro, la equidad en el acceso a la cultura en todas sus dimensiones y estadios, desde la creación hasta la proyección. Pero no podemos olvidar nuestra fuerte vocación de colaboración, nuestra capacidad de aportar nuestra experiencia, recursos y capacidades. Somos más grandes cuando cooperamos y contribuimos a que otros crezcan en base a una cultura global. Debemos imbricar nuestra voluntad de un desarrollo sostenible como una manera también de conectar realidades y acompañar los procesos de creación y además capacitar y formar a otros creadores y creadoras en cualquier parte del mundo. Porque la cultura es algo más que la expresión final de un trabajo. Es una manera de entender que a través de nuestra acción, de nuestro trabajo y nuestra actividad diaria, contribuimos a construir una sociedad justa y comprometida con el desarrollo de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Hoy, esa visión no tiene que llevar a entender y hacer entender que nos tiene que llevar a entender y hacer entender que sin una apuesta fuerte por la cultura no existirá un desarrollo sostenible. La gente de la cultura no nos borramos. Nos ponemos al frente y vamos a sumarnos a la necesaria transformación del mundo para que todos y todas tengan las mismas oportunidades hoy, mañana y siempre. Solo me queda agradecer que hayan escogido Valencia como sede de estas segundas jornadas de sostenibilidad e instituciones culturales y, en especial, citar el trabajo de Marta García Haro. Disfruten de las ponencias y, sobre todo, del recorrido a pie por la ciudad de Valencia que tienen programado. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Moltíssimes gràcies, Carmen. A continuació té la paraula el president de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, don Miguel Ángel Moratinos. Por favor, Miguel Ángel. Pues buenos días, muchísimas gracias. Para mí, de nuevo, estar en Valencia, estar en la Universidad de Valencia,
participar en un acto, en unas jornadas como las que se han convocado, es un gran privilegio y de una enorme satisfacción. Empezaré, como siempre se empieza en este tipo de actos, con un agradecimiento. Agradecimiento, lógicamente, a aquellos que han trabajado y que han sabido organizar y estructurar este debate con los claroscuros, ¿no?, que decía y describía el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia. Tanto mi querida Marta García Haro como José Miguel Soriano han trabajado para que estas jornadas sean un éxito. Y, cómo no, a los que nos reciben, ¿no?, a la Universidad de Valencia, a su rector, le trasladas mi saludo, está en Morcillo, y al vicerrector. Estamos en su casa, Antonio, estamos en la sede del vicerrector de Cultura e Igualdad, y que nos acoge para que podamos debatir en un marco como él es el académico, el universitario, con la libertad y la creatividad que queremos incorporar a esta agenda tan importante que nos ha tocado defender y aplicar en los próximos años. Y, cómo no, pues al Gobierno de la Generalitat de Valencia, a la directora de Cultura, a Carmen Amoraga, a nuestro querido Federico Buyolo, que nos incita cada día más con el compromiso demostrado de aplicar, de territorializar, de demostrar que esto de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no es una quimera, sino una realidad que se puede aplicar y que tenemos todos colectivamente que ponernos en marcha para avanzar. Y, lógicamente, a la Diputación de Valencia, su diputado de Medio Ambiente, Josep Borg, que ya nos ha indicado un poco el compromiso y la guía que nos debe acompañar en este camino fundamental para todos nosotros, que es alcanzar ese objetivo en 2030 de ver realizados la agenda de sostenibilidad. Bueno, yo creo que muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué vamos a dedicar un día entero, unas jornadas, a un tema, a un debate un tanto inútil, entre comillas, utilizando la terminología de Nucho Ordínez, famoso libro, maravilloso libro que recomiendo a todos ustedes, que es La utilidad de lo inútil. Lo inútil, mi querida Carmen, para muchos de los dirigentes, de los actores principales de nuestras sociedades, es precisamente la cultura, el arte, la creatividad, y no es el beneficio inmediato que pueden aportar juegos mercantiles, como decía Josep Borg, o otras acciones de nuestra ciudadanía. Y, por lo tanto, ¿por qué vamos a perder el tiempo, entre comillas, y intentar relacionar, integrar, marcar un nuevo escenario en donde precisamente la cultura, el arte y la creatividad se incorporen a esos 17 objetivos, a esas 169 metas que Naciones Unidas y que todos los Estados-nación de la comunidad internacional, los 193 países, suscribieron el 25 de septiembre de 2015. ¿Por qué precisamente la Red Española de Desarrollo Sostenible, que tengo el honor de presidir y que trata de movilizar, de explorar nuevos campos y de identificar lagunas y ausencias que pueden encontrarse en la propia agenda de sostenibilidad, queremos incorporar la cultura, el arte y la creatividad en lo que debe ser, a mi modo de ver, y todos ustedes estarán convencidos de que debe ser así, precisamente la cultura y la creatividad debe ser ese marco que acompañe, nos favorezca y que nos dé el objetivo último, ese objetivo último, una vez hayamos caminado juntos para desarrollar y declinar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos de ustedes, estoy seguro que la mayoría de ustedes, o todos ustedes, creo que serían favorables, son favorables a defensa de esta nueva agenda de sostenibilidad. Y será difícil encontrar alguna
institución, organización o sector de la sociedad que se oponga pues, a erradicar el hambre en el mundo, a eliminar la pobreza, a mejorar la educación, a intentar que sea una realidad la igualdad de género, a conservar nuestros recursos naturales, el agua, la energía, a intentar que la economía sea una economía sostenible y que crea cohesión y estabilidad inclusiva, a que las ciudades sean sostenibles, a que podamos todos trabajar dentro de un consumo sostenible y una producción sostenible, a que podamos tener todos conjuntamente una lucha contra el cambio climático, que tengamos una biodiversidad aceptable y que tengamos alianzas y correlaciones entre nosotros. Todos ustedes estarán de acuerdo en esos 17 objetivos que quedan reflejados después de largas negociaciones por parte de la comunidad internacional. Pero si somos sinceros, podemos constatar esa ausencia. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el fin último? Si incluso, imagínense ustedes, que yo lo deseo y para eso trabajo y para eso me incorporo a esta red global de defensa de la agenda de sostenibilidad, en que en el año 2030 consigamos, no como en el año 2015, que por un milagro y por el trabajo de todos ustedes, de todos nosotros, podamos celebrar en 2030, por fin hemos conseguido que la agenda se aplique, cuando estemos todos eufóricos porque esos 17 objetivos los hemos conseguido, nos miraremos los unos a los otros y diremos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propio objetivo? ¿Para qué hemos hecho este largo caminar? ¿A dónde queremos ir? Y es ahí donde el pensamiento, la cultura, el arte, la creatividad, la humanización de los objetivos de desarrollo sostenible es cuando nos tiene que decir no, pero es que el ciudadano, el ser humano, hace todos estos avances básicos, esenciales, para alcanzar esa felicidad, ese estado de bienestar en donde otros elementos inútiles, como dirían algunos, útiles, como dice Nuccio Ordine, son los que nos van a incardinar y a movilizar a todos nosotros. El fin de semana pasado me paseaba por París con lluvia, un tiempo horrible, ¿no? Ellos el calentamiento lo tienen bajo lluvia, nosotros con sequía, y me topé con una estatua de Danton, ahí cerca del barrio latino parisino, y había una inscripción en la estatua de Danton, el revolucionario, en su discurso a la convención revolucionaria, y decía, después del hambre, après la faim, la educación es la segunda necesidad del ciudadano. Me chocó en el año 1789 cómo un ilustrado dice, sí, los objetivos de desarrollo sostenible, el hambre, la pobreza, la educación, todo, pero luego la educación, el pensamiento, la creación, es el segundo objetivo real de la sociedad y del ser humano. Y por lo tanto, ese debe ser nuestra guía y nuestro comportamiento. De ahí que desde la Red Española de Desarrollo Sostenible nos hayamos comprometido, y Marta, que tiene una enorme experiencia en todo lo que es acción cultural, vinculación de las instituciones culturales, cómo poder asociarlas. Y nuestra modesta red estamos aportando a nivel global, y somos un ejemplo de otras redes locales por las actividades que hemos realizado en materia de vincular e integrar el mundo cultural, el mundo artístico, en el pensamiento y desarrollo de la agenda de sostenibilidad. Yo plantearía dos grandes objetivos, compromisos de este tipo de jornadas en materia de interrelación entre los ODS y el mundo de la cultura y de la creatividad.
El primero, lógicamente, es como se preguntaba Josep Bort, con razón, que era una especie de utilización, entre comillas, cómo capitalizamos al mundo de la cultura para que nos ayude a aplicar con mayor éxito y con mayor eficacia y con mayor posibilidades estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tengo que decir que si declinamos uno por uno cada uno de los objetivos, todos lógicamente tienen una transfiguración, una transformación o una imaginación literaria, poética, artística, plástica, que demuestra, como todo artista, lo que puede ser. Describir el hambre, pues quizás lo hacen mejor una música, un concierto, o una pintura, o una imagen, o una película, o un vídeo, que lo puedo hacer yo hablándoles a ustedes. Yo estoy seguro que si aquí tuviésemos a un artista, o tuviésemos una película describiendo el hambre en el mundo, los estudiantes estarían más convencidos por lo que están viendo en la imagen que por lo que un exministro, un presidente de la red les está tratando de enviar como mensaje. Mi mensaje es, lo sé, bueno, hoy tenemos una audiencia que es numerosa, pero bueno, este tipo de coloquios y jornadas pues reúne a 25 o 30 personas, ¿no? Un concierto rock o ray pues son a millones. Y por lo tanto el político hoy día está jugando con un sistema de comunicación y de mensajes un poco asimétrico, ¿no? Tenemos mucho que decir, o tendríamos mucho que decir, y sin embargo nuestra audiencia cada vez se reduce más. Ya no hay mítines políticos, ya no hay rallies políticos, son las redes. O sea que el artista hoy día, cuando pueda y quiera transmitir la importancia de los 17 objetivos, tiene muchos mejores instrumentos de llegar a la sociedad que nosotros mismos. Por lo tanto, sí, Josep, necesitamos a los artistas, necesitamos a los grandes pensadores, necesitamos a los creadores, necesitamos a los músicos, para que nos hagan sentir, como nos hace un compositor español, la sinfonía, los ODS, una sinfonía maravillosa y que la escuchas y te emociona y te pone la carne de gallina, y lo hace mejor que un gran speech con la evolución de cómo la comunidad internacional ha negociado los ODS. Por lo tanto, esa primera parte de cómo el mundo de la cultura puede y debe transmitir la urgencia y la importancia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo que eso es una labor que las instituciones culturales y que los propios creadores y artistas deben de realizar. Lógicamente también las instituciones culturales o artistas tienen que ser sostenibles, entre comillas, ¿no? Lo discutíamos en una de las primeras reuniones con el rector de la Universidad de Valencia, con Esteban Morcilla, decir, bueno, hay una comisión dentro de la CRUE, de la Comisión de Rectores de la Universidad Española, que se llama la Comisión de Sostenibilidad, y cuando nosotros nos dirigimos a ellos creíamos que lo que estaban haciendo era defender ya una agenda de sostenibilidad. La hacían, pero intramuros. Sí, la universidad pues, es sostenible, no utiliza papel, procura tener una temperatura en las aulas acorde con la... todo eso está muy bien, pero no es suficiente. La universidad tiene que dar un paso adelante, tiene que crear, y lo diré ahora mismo, una cultura de sostenibilidad a sus estudiantes, tiene que investigar con soluciones prácticas para encontrar soluciones a los distintos problemas y objetivos. Tiene que transmitir luego y buscar pasaleras con el sector privado, el sector de la sociedad civil, y por lo tanto la universidad tiene que salir de sus muros, de sus claustros. Tiene que crear una agenda de sostenibilidad y no simplemente ser sostenible. Sí, somos verdes, apagamos las luces, utilizamos menos energía, todo eso está muy bien, pero no es suficiente. También las instituciones culturales, el artista tiene que velar por los distintos objetivos para irlos cumpliendo. Ese sería el primer compromiso que desde Red nos planteamos. Pero el segundo es el que, jugando con las palabras, es fundamental, que es
es la creación de una cultura de sostenibilidad. ¿Qué significa eso de ser una cultura de sostenibilidad? Bueno, es que todos nosotros, todos nuestros compañeros y compañeras de la sociedad, los ciudadanos o los estudiantes, todos vayan incorporando esa cultura de la sostenibilidad, que sea parte de su ADN de pensamiento, de conducta, de comportamiento. Y eso es lo que es fundamental. Y eso, vuelvo a insistir, las instituciones educativas, culturales, académicas, deben de caminar en ese sentido. Y esto es lo que también tratamos desde la Red Española de Desarrollo Sostenible, de ir trasladando, haciendo pedagogía, difundiendo lo que es la agenda y cómo entre todos podremos alcanzar esa situación. Tenemos una capacidad de que hoy día los 17 objetivos están bien definidos. Bueno, pues había iniciativas como la Fundación ONUART en Ginebra, que yo presido también, en donde, bueno, Naciones Unidas y bajo la cúpula del gran pintor mallorquín Miquel Barceló, queremos organizar unas jornadas cada año en Naciones Unidas, en donde invitaremos a artistas de todo el mundo cada año para debatir uno de los objetivos y cómo pintores, músicos interpretan la lucha contra la pobreza y cuál es el debate entre arte y globalización y cuáles son las consecuencias de la globalización y cuál es la respuesta de los artistas. En cualquier caso, concluyo, porque mis palabras eran de bienvenida, pero no puedo dejar de trasladar cada vez que me ponen el micrófono cuál es mi mensaje principal, y concluyo con una reflexión que me vino al leer y a seguir los escritos de un gran economista, Keynes, ¿no? Lord Maynard Keynes, ¿no? Que escribió muchas cosas, pensamiento keynesiano hoy está en desuso, es una gran figura política, económica y de sociología, y escribió un libro que era las necesidades y las consecuencias económicas para sus nietos, ¿no? Y decía que hasta el año 2028, decía Keynes en su libro, 2028, y por lo tanto nuestra agenda es 2030, estamos jugando con los mismos tiempos históricos, aunque Keynes lo escribió justo en el periodo entre guerras, justo después de la Primera Guerra Mundial. Decía, nuestros nietos todavía tendrán que utilizar la avaricia, la usura y la cautela para tratar de desenterrar las necesidades económicas. Pero en el año 2028, no sé por qué, Keynes pensaba en 2028, estamos a 10 años, lucirá el sol, decía Keynes en su libro, y nuestros nietos descubrirán que lo bello es más importante que lo útil. Pues sí, lo que en definitiva decía Keynes es que habrá un momento, que es lo que nos mueve a todos los ciudadanos, o nos debería mover, que lo bello es lo más útil, que lo que humaniza a la humanidad es ese ideario de creatividad, de imaginación, de creación, que necesitamos gracias a la cultura y al arte. Ha habido muchos homo sapiens, luego está el homo economicus, que es el que vivimos ahora. Jamás se ha hablado tanto de economía como ahora, y yo espero que en el 2030 pues nazca el homo sostenibilis, ¿no? Y el homo sostenibilis pues será el homo que por fin podrá reposar, mirar, disfrutar, leer, pasear y señalar que la vida merece la pena vivirla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente eran palabras de bienvenidas, pero era necesario que fueran así, ¿no? Para mostrar desde el principio la implicación que tiene la red en este proyecto y la importancia que tienen estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo voy a ser muy breve, ¿no? Aunque este es un tema que sin duda me ocupa y me preocupa. Desde la perspectiva institucional yo siempre trato de unir tres palabras, que son observatorio, laboratorio y conservatorio. Y esas tres palabras desde una perspectiva circular. La universidad debe investigar, debe observar qué es lo que pasa para poder tener un buen diagnóstico y a partir de él definir cómo se puede orientar la sociedad en determinado sentido. Los públicos son muy diferentes, tienen intereses contrapuestos, a veces nosotros mismos tenemos intereses antagónicos dentro de nosotros mismos. En segundo lugar, laboratorio. La universidad tiene que ser un espacio donde se ensayan no solamente lo que llamamos tecnologías duras, sino las tecnologías sociales y culturales. Sin tecnologías sociales y culturales, y esto sucede mucho en el campo del arte, es imposible que imaginemos cómo será un mundo sostenible. Tenemos que hacer laboratorio. Y luego tenemos que conservar. Y por eso también hay que distinguir entre conservadurismo y conservacionismo. Conservadurismo es quien piensa que en el pasado se vivía maravillosamente y por lo tanto solo hay que reproducir el pasado. Conservacionismo es, por el contrario, quien piensa que en el pasado hay muchísimos aspectos que se deben conservar o que nos ayudan a entender cuáles son las alternativas del futuro, cuáles son las formas en las que el futuro podría desarrollarse. Por lo tanto, las instituciones. En segundo lugar, los individuos. Cada uno de nosotros. Ortega y Gasset decía, en un texto muy interesante, decía, ya sabéis su filosofía, yo soy yo y mi circunstancia. Pues en un texto muy interesante dice, y yo no me salvaré si no se salva mi circunstancia. Esto es el pensamiento ecológico, la conciencia ecológica. Me parece que de esto se trata de alguna manera de lo que vamos a hablar hoy. Y para acabar, acabaré con... el otro día escribía en Facebook sobre la perspectiva de las bacterias. Creo que es muy importante tener en cuenta la perspectiva de las bacterias. Desde hace 4.000 millones de años están en el planeta y parece que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Son mucho más numerosas que los seres humanos y, en fin, ellas han colonizado el planeta mucho antes que nosotros, pero prefiero acabar hablando de la perspectiva de las abejas. Las abejas, que quienes conozcáis las pinturas que tenemos en el País Valenciano, pues recordaréis precisamente la recogedora de miel en la Cueva de la Araña, ¿no? Una pintura prehistórica. Las abejas las hemos utilizado como productoras de miel, incluso como productoras de cera, y no las hemos visto como polinizadoras, como agentes polinizadores. Esta es la cuestión más importante de las abejas y la más decisiva hoy. Podría daros referencias literarias como un libro que se llama Historia de las abejas y algunas otras referencias cinematográficas que nos hablan de esta perspectiva ecológica de las abejas como polinizadoras. Pues bien, el mundo del arte, de manera especial el mundo de la cultura, debe actuar como las abejas polinizadoras en la cuestión de la sostenibilidad. Nosotros hemos de crear la conciencia de la sostenibilidad, esa conciencia ecológica, a través del contenido del arte y no solo a través de sus aspectos formales y de su función. Desigualdad y sostenibilidad son los dos problemas fundamentales del mundo actual. Y desde luego, si no los abordamos transversalmente, es muy difícil que tengamos un futuro digno para todas las personas. Con esta perspectiva creo que hemos de trabajar en la jornada de hoy, en estas segundas jornadas, y procedo a decir formalmente que quedan inauguradas las segundas jornadas Sostenibilidad e Instituciones Culturales, impulsando una cultura sostenible. Gracias.